Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 18 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, pues bueno, vamos con el segmento Tertuleando desde el Alma. Este segmento lo conducen Héctor y Mabel, y una invitada también especial como de costumbre. Si es que Héctor y Mabel, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes Mabel, buenas tardes a nuestra invitada, buenas tardes a todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí con ustedes otra semana más y pues aquí con un tema que nos puede cambiar la vida a todos. Si ponemos atención y lo ponemos en práctica, realmente puede generar cambios muy positivos, muy prometedores en nuestras vidas. Y pues de eso se trata los programas que aquí nosotros les presentamos. Así es que vamos a dejar que Mabel la presente. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Héctor, y a todos nuestros radio oyentes y sobre todo a nuestra invitada. Le damos la bienvenida, Ana Jiménez, Ana López, perdón. Disculpa. Y sí, como tal cual como tú dices, Héctor, cada semana trayendo temas de interés y sobre todo de transformación para la mente y los corazones de todas las personas que nos escuchan. Y esta semana no es la excepción. Tenemos un tema que es un libro. Es un libro, pero un libro de esencia de vida, un libro de que es experiencia de nuestra invitada y el título es Mi proceso me cambió la vida. Y es muy interesante, ¿verdad? El título, porque muchas personas cuando caen en esos momentos de crisis, cuando vienen esas situaciones tan fuertes a la vida, piensan simplemente en el final, en el caos. Sin embargo, yo como digo, cada conflicto es una bendición. Y algo que también he aprendido a nivel muy personal es los conflictos o los procesos, porque sin conflicto no hay proceso y sin proceso no hay conflicto, es esa materia prima que nos da la oportunidad a abrirnos a la transformación. Todo depende de la actitud. ¿Cierto, Ana? Te damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia de vida y sobre todo que convertiste esa experiencia de vida, la reproduciste en mucho más vida con este libro. Así es, gracias Mabel por la invitación, gracias a Héctor y felicidades por ese programa eh, Estudiando desde el alma, ¿verdad? Ana, se está cortando, se está frizando tu señal. No sé si nos escucha, pero estás teniendo problemas con la señal. Y en lo que ella nos conecte nuevamente, tal cual, Héctor. Algo que cuando... Mabel, por la Ana, ¿nos escuchas? ¿Estás teniendo problemas con la señal? Sí, se está cortando la señal. Ahí la escucho. A ver, ¿nos escuchas, Ana? Necesitan, o sea, transformación. Ana, Okay. es que ¿cómo se llama? Que se frizó la señal y no te escuchamos. Ana. Ajá, ok. Bueno, agradeciéndoles, ¿sí? Aló, hola, Sí, ¿me escuchas ahí? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ajá, agradeciéndoles pues la oportunidad que me da de poder escucharlos, de poder compartir con ustedes esta experiencia de vida, como lo dijiste tú, Mabel. Así mismo. Ana, creo que chequea un poco la señal porque se está frizando. ¿Ok? Sí, tal cual como conversaba al inicio, definitivamente, Héctor, Ana, la mayoría de las veces caemos en ese caos porque la crisis está con nosotros, viene un sinfín de conflicto que no tenemos ni idea qué vamos a hacer con tantas cosas. Se está yendo la señal. Pero todo realmente dependiendo de la actitud con que nosotros aprendamos a recibir todo lo que el universo nos da de manos de Papá Dios, es lo que hace la diferencia, es esa actitud de convertir, como digo yo,
convertir todas esas cosas en un gran arte y es lo que ha pasado contigo. Cuéntanos, Ana, realmente el objetivo, el mensaje principal de ese gran arte que hoy has convertido un libro. Bueno, el objetivo principal de haber escrito Ana, se este está yendo libro la señal, se es está el exhortar. frizando, Ah, se está frizando. No sé si de repente te puedas mover y se friza. sí. A ver. Ajá, ¿habla? Ahí sí te escuchamos ahorita, Ana. Sí, Hola, sí, ahí. habla, Sí, sí. ahí te Ujú. escuchamos. Lo importante es, como digo yo, ¿verdad? El objetivo es exhortar y motivar a, a las personas a creer. Bueno, lamentablemente estamos teniendo problemas de señal y lamentablemente estas son las cosas que, Ana, lamentablemente no te estamos escuchando, se está cortando totalmente la señal. No sé si me escuchas. Ana. Bueno, No, creo Héctor. que se cortó. Bueno, continuaremos nosotros. Estas son las Sí, cosas que ya pasan ahorita que en, se integre. sí, y esas son las cosas que pasan en radio en vivo. Y tal cual, como mencionaba Héctor, ¿verdad? Lo hermoso que es discernir para que lleguen los conflictos a nuestras vidas. ¿Qué puedes decir de esto? Sí, y fíjate que reflexionando en esto, Mabel, desde que leí el título que me lo compartiste de El proceso cambió mi vida, Ujú. pues normalmente los procesos que nos cambian la vida son efectivamente los procesos de conflicto, ¿sí? Porque pues como uno no quiere a veces enfrentar esas situaciones que nos conflictúan, que nos causan dolor, que nos causan sufrimiento, y uno cuando está inmerso en este tipo de situaciones lo ve como que casi ya es el final, ¿no? De mi vida, a lo mejor por alguna enfermedad o por alguna situación muy fuerte que estamos viviendo, y uno lo ve como que casi ya es el final, ¿no? Pero realmente, Mabel, ese no es el final, ese es el comienzo de una nueva etapa en nuestra vida, de una vida que nos va a llevar a ser conscientes, en primer lugar, por qué estamos viviendo ese conflicto y para qué lo estamos viviendo, porque como lo hemos repetido en otras ocasiones aquí en el programa, Mabel, la vida jamás se equivoca, la vida es Dios y Dios es quien nos aporta todo lo que necesitamos y todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos es gracias a esta gran divinidad que es el creador de todo. Por lo tanto, no puede haber equivocación alguna. Nosotros sí nos podemos equivocar muchas veces, pero la vida y Dios jamás se van a equivocar. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos estas experiencias y que vemos como que es el final y que todo se acabó, realmente es la gran oportunidad que tenemos para dar un salto cuántico, así algunas personas los llaman, un salto cuántico para cambiar de conciencia o despertar, ¿sí? A esos condicionamientos o ese tipo de vida que llevábamos, a lo mejor tan cerrada, tan hermética, y que de repente nos damos cuenta que hay muchísimas posibilidades más de las que habíamos pensado, incluso de las que nos hubiéramos imaginado. Por lo tanto, Mabel, estas situaciones que se nos presentan, ahora digo que ya lo vemos de un poquito ya de lejos, vemos que son situaciones que se nos presentan y son pocas las veces que se presentan conflictos así muy fuertes en nuestras vidas, pero esas pocas son las grandes oportunidades que tenemos para realmente darle un cambio radical a nuestra vida, obviamente hablando desde la parte espiritual, desde la parte de mejora, de evolución, de crecimiento, de apertura, de abundancia. Entonces, realmente esto, si lo comprendemos, Mabel, es una gran herramienta para poder trascender y que nos lleve a otro lugar muy distinto. Así es. Ana, no sé si nos escuchas ahora. Habla Sí, para ver. estoy escuchando perfectamente a Héctor. Correcto. Bueno, ok, entonces, qué bueno que te has podido unir. Así, nos decías.
Te Sí, escuchamos. definitivamente que el propósito de escribir este libro es precisamente motivar y animar a todas aquellas personas que sufren, que crean que el sufrimiento, que el dolor puede ser esa inspiración que nos lleve a cambiar nuestras vidas, que nos lleve a ser transformados, que lleve a transformar inclusive hogares, familias enteras. Ana, Ajá. no, perdón, Mabel, Ana, ¿nos podrías compartir un poquito, digo, lo que se pueda compartir nada más? ¿Qué fue, cuál fue el conflicto que tuviste que te llevó a este cambio en tu vida, que te llevó realmente a cuestionarte la vida que estabas teniendo y que te llevó a escribir este libro que puede ayudar a muchas personas? Bueno, Héctor, yo creo que siempre nosotros tenemos en nuestras vidas muchas situaciones, muchas crisis, muchas tormentas. Eso es lo normal, ¿verdad? Que pase en nuestras vidas. Pero hay una prueba, hay una crisis, hay una que te va a sacar, hay una que te va a llevar a descubrir muchas cosas que para ese momento tú no las piensas de esa manera. Y precisamente tiene que ver con el despertar del alma. Yo era una mujer, no quiero decir que era tan religiosa, pero bueno, soy teóloga, pastoreé una iglesia por varios años y aunque me resistía a la religiosidad, sabía que algo faltaba de, en ese proceso de sanidad interior, de cuando le hablábamos a las personas. Sentía que había algo ahí, que todo no podía ser eso, porque yo veía que las personas cambiaban por un tiempo y que volvían de nuevo a tener los mismos conflictos. Y eso me llevó a pensar de que algo no estaba bien, de que seguían sentados en la misma banca, en la misma parte de la iglesia, el esposo seguía siendo el mismo irresponsable, los hijos rebeldes. ¿Qué pasaba ahí? Y por años lo pensaba y hasta que no me tocó a mí vivirlo, una prueba que probablemente haya sido la más difícil de todas, eh, como yo empiezo en el libro, ¿verdad? Eh, Mi esposo tiene una relación con otra mujer y yo estaba totalmente ausente después de 27 años de casados, de parecer que tenía el mejor matrimonio del mundo, el que todo era bonito, todo era perfecto, pero sin embargo, esa situación llegó a mi vida como sin esperarla. Pero rápidamente que esa situación llega a mi vida, que viene el dolor, porque el dolor va a estar ahí, y viene ese sufrimiento, ¿verdad? Que tan profundo, tú comienzas a sentir que, o sea, o te quedas ahí o qué pasa realmente. Y ahí fue donde tuve la oportunidad alguien me dijo que Mabel fue mi mentora, yo lo tengo que siempre reconocer. Y yo recuerdo que esa noche llamé a Mabel y le dije, Mabel, necesito ayuda. Y eso es como de conectar un enchufe. O sea, el decir necesito ayuda, ese acto de la voluntad, porque sabemos que es un acto del alma, de la voluntad.
El Señor es un Dios bueno. Él nos equipó con todo. Nos equipó con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, pero un alma que tiene de todo. No nos hizo chueco ni nos hizo marionetas. Nos hizo completos. Y eso es lo que a veces nosotros y probablemente nuestras creencias no han dejado que nosotros tengamos la claridad de saber que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que tenemos una mente y que tenemos una voluntad para decidir, para escoger y para, como decía Mabel al inicio, una actitud. Y ese día que yo dije, necesito ayuda, porque me estaba consumiendo, no el dolor, me estaba consumiendo el sufrimiento. Y ese día yo creo que fue algo tan maravilloso porque mi vida comenzó, wow, a despertar. Ana, y te hago una pregunta, ¿en qué momento de todo ese caminar, de ese proceso, tú eliges convertir ese proceso en un arte, en el libro? Repíteme, Mame. Que ¿en qué momento en ese caminar del proceso tú eliges convertir todo ese conflicto en un arte que es el libro hoy en día? Bueno, uno de mis grandes sueños había sido escribir un libro. Recuerda como dice ese gran poeta José Martí, que una persona en la vida debe hacer 3 cosas. 1, sembrar un árbol, ya lo tenía. Tener un hijo, tengo 3, y escribir un libro. Y toda la vida pensé que ese momento iba a llegar. Pero dice que cuando el maestro llega precisamente cuando el alumno ya está preparado. Cuando yo viví este periodo de mi vida, que fueron 3 años, y fueron intensos, no perdí tiempo. Tuve una gran maestra, pero también creo que soy una buena estudiante porque leo, me preparo, ¿sí? Y aprovecho mucho, pero sobre todo soy una mujer también muy espiritual. Vivo mucho desde mi esencia y me pude redescubrir en este proceso de una manera tan hermosa. Y después que vino la sanidad ya, de todo ese proceso de restauración, de perdón, ese proceso que se dio tan hermoso con mi esposo, con mis hijos, con la familia, vino más fuerte ese deseo de escribir el libro. Y es ahí donde dije, tengo que hablar de mi proceso, de lo que viví, de lo que experimenté, de lo hermoso que fue esta etapa de mi vida, que lejos de las lágrimas, que lejos de la decepción que pude vivir, que todas estas cosas fueron realmente una bendición. De todo ese proceso que es... A ver, creo que ya se pasmó la imagen con Mabel. ¿Tú escuchas, Ana? ¿Me escuchas? que te diste A cuenta. ti sí. Ajá, Héctor, claro. Creo que ya regresó el audio. A ver, ¿Héctor? Mabel, es que no te escuchamos, se cortó, pero También ahorita se ya cortó. estás Ahora en sí. audio. Ana, ¿me escuchas? Ahora sí. Bueno, estamos teniendo un problema con la señal. Mil disculpas a todos nuestros radioyentes. Lo que te preguntaba, Ana, era que en todo ese proceso, y incluyendo el proceso de escribir el libro, porque sé que, ok, ya uno quiere escribir un libro, pero también uno entra en un proceso y un conflicto interno al escribir un libro. Y
todo ese proceso y de tú abrirte a escribir el libro y plasmar toda esa esencia y todos los eventos que pasabas, todo lo que estabas experimentando. Hoy en día, ¿qué fue lo más significativo que te das cuenta que era como esa piedra de tropiezo, como decías anteriormente, que te estaba impidiendo salir de ese concepto tan religioso y abrirte a eso nuevo que había, que fue lo que te llevó a sanar realmente? Bueno, por un lado, Mabel, creo que había falta de conocimiento. Ujú, Eh, recuerda que nosotros, como yo lo pongo en el libro, en la portada del libro, es una mujer que camina, hay un tren y están las líneas del tren. Las líneas del tren realmente, eso tiene un significado. Una de las líneas del tren nos habla de el conocimiento. Nosotros, nosotros necesitamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos adquirir conocimiento. Para llegar a la verdad, es necesario que nosotros vayamos aprendiendo. Por eso que la palabra proceso, cuando tú buscas la palabra proceso en el diccionario, ella habla de ir hacia adelante ujú. y habla de aprendizaje. Necesitas conocimiento, por un lado, pero además de eso, el proceso también, la otra línea del tren, tiene que ver con la experiencia, con lo vivido, con lo que tú viviste, las cosas tangibles, las que pasaste. Y cada una de las pequeñas líneas, ¿verdad?, del tren, son aquellas también cosas que vas aprendiendo cada día. Leer un libro, todo lo que te va haciendo, eso te va haciendo, ¿verdad? Teniendo ese conocimiento y esa experiencia para entonces detonar en una visión, en un propósito, claro. Entonces, yo creo que todas esas cosas ya las estaba teniendo por muchos años. eh, de hecho, cuando llega el momento de escribir el libro, no me cuesta mucho escribir el libro. Escribir, yo creo que la musa estaba ahí, porque ya mi alma había sido despertada. Yo creo que mucho tiempo estuve dormida. Ujú. No era una mujer muy observadora pese a ser médico, pese a tener mucho conocimiento, había perdido mucho la observación de las cosas que me rodeaban. Y en este proceso yo comienzo a disfrutar realmente de las cosas que me rodean, las pequeñas cosas. Comienzo a plantar un jardín, comienzo a disfrutar de todo las cosas, las flores, los colibrí, las mariposas. Entonces, todo esto siento que viene y despierta esa conciencia, ¿sí? Porque si bien es cierto, nuestra mente consciente está ahí todo el día, pero esa parte de ese ser de ese subconsciente que se la pasa dormido, pero que cuando él despierta, ¿verdad? Está más presente, está más presente. Y eso nos hace entonces a nosotros ser mucho más conscientes y además de eso, ser libres. Pero hay algo que es lo que más me vuela la cabeza en todo este proceso, Mabel, que cuando ese proceso pasa, nosotros nos volvemos realmente más responsables de nuestros actos y de nuestras elecciones. Hay algo que te Eh, quiero preguntar. Héctor, dame un segundo y ya te paso. no, sí, habla. Gracias, Héctor. Me llama mucho la atención cuando dices, tú pastoreaste por mucho tiempo, ¿verdad? Una congregación.
Y al mismo tiempo ahora nos compartes de que 8 años. 8 años, wow. Y ahora nos compartes de que fue el proceso lo que te despertó, ¿verdad? Y es un tema tal vez un poquito delicado, voy a tomarlo así, porque muchas veces cuando se está solamente dentro del concepto de la iglesia, Claro. se cree que solamente es lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual, pero entrar en tu proceso te das cuenta que lo espiritual no es solamente eso y que eso otro que ignorabas o ese otro a lo que tu estructura religiosa te impedía abrirte, es lo que te lleva a despertar y no solamente a despertar, sino a mantenerte en ese estado de responsabilidad, de ser ese ser presente y estar en esa presencia y estar consciente de ti, de todo lo que te rodea y también de esas oportunidades que la divinidad nos brinda, en este caso hablando del libro, porque estamos hablando realmente de ese evento que convertiste en un arte, ¿verdad? Te lleva a decir, ¿sabes qué? La vida no se acaba. Todo lo que trae la vida realmente es esa, como digo yo, que también lo digo en mi libro, que lo escribí, estoy en ese proceso también, es todo un arte abstracto, ¿verdad? Y depende de la actitud con que nosotros recibamos lo que el Padre en ese momento nos está brindando. Y me llama mucho la atención eso que dices, porque es un tema muy conflictivo actualmente, porque se piensa que cuando se habla de espiritualidad estamos hablando algo fuera de Dios. Y cuando hablamos de un despertar, también muchas personas piensan que estamos hablando algo que es en contra de Dios. Cuando hablamos de el despertar de la conciencia, mucha gente inclusive dice, no, ese es un concepto de la nueva era, porque lo he escuchado. Es un concepto de que no está en los términos de Dios. ¿Qué nos puedes decir tú de esto desde ese punto que de ser pastora a decir, sabes qué? Ese más lo encontré estando consciente de, de mi propia conciencia, de ese despertar de ver que había algo más. Ana, ¿me escuchas? Sí, definitivamente, Mabel, que Ajá. nosotros pasamos en la iglesia como seres realmente religiosos, pero no descubrimos realmente la espiritualidad. El Señor nos hizo nosotros seres espirituales, seres maravillosos, seres con dones, seres con una esencia, con una luz, con algo que es prístino, que está ahí, pero que sabemos, ¿verdad? Que por muchas cosas que están en el exterior nuestro, esas cosas desde que nacemos se comienzan a cambiar y dejamos de ser realmente lo que Dios quiso que nosotros fuéramos. Ese ser, esa esencia. Entonces lo vamos confundiendo porque el ambiente que nos rodea, cómo nos formamos, todo eso, ¿verdad? Nos va poniendo, nos va cambiando eso. Entonces nosotros tenemos que volver allá de nuevo, tenemos que volver al principio, tenemos que volver a lo que Dios hizo realmente. ¿Qué es esto? Seres divinos, seres que tienen dones y talentos, pero que no somos, no tenemos la magnitud de saber las cosas a las que Dios nos regaló y que están en nosotros y que nosotros no nos hemos descubierto. ¿Por qué? Porque los pensamientos que traemos, lo que se llama los pensamientos y las creencias, desde que hemos nacido, nos han limitado. Entonces, cuando tú te redescubres y redescubres todo eso, porque ese conocimiento llega a ti en ese momento indicado, no antes ni después, Mabel. Yo realmente te lo digo. Yo siento que llega en un momento que es que el Señor está en el asunto. Por eso que uno de los capítulos del libro es, no estamos solos. El Señor está ahí con
nosotros. Él nos está guiando. Y como cuando ustedes empezaban a hablar, Dios no hace nada, yo lo diría así, Dios no hace nada por deporte. Él no se equivoca. Él sencillamente todo lo tiene bajo el control, ¿sí? Y lo importante es que nosotros podamos saber que los dones, que los talentos, que todos los regalos, que con todo lo que Él nos hizo, es para nuestra felicidad. No es para sobrevivir. No, no, no. Nosotros no vinimos aquí a sobrevivir. Nosotros vinimos aquí a ser felices. Nosotros vinimos aquí a dar esos resultados que Él quiere que nosotros demos. Así que yo te diría que sé que para muchas personas va a ser una experiencia conmigo que van a decir, ay, la pastora, la teóloga, pero de verdad, Mabel, que si esto hizo un cambio, un proceso en mi mente, hizo un proceso en mi alma, en mis emociones, que yo siento que esa ha sido sanada, que puedo ver claramente cuando se trata de una creencia que me ha limitado toda la vida, y esto está funcionando realmente. Por eso yo me atrevo a decírselo a aquellas personas que sufren, que el dolor es cierto, vamos a tener dolor, pero que suframos, eso va a depender de nosotros. Podemos levantarnos, podemos redescubrirnos y ver realmente hacia adentro, hacia esa esencia, hacia ese ser interior maravilloso, saber quiénes realmente somos y lo que podemos hacer. Gracias, Ana. Héctor. Sí, ahorita con lo que están comentando y pues la verdad sí es importante pues remarcarlo, que el que seamos religiosos no necesariamente quiere decir que también seamos espirituales, porque una cosa es la parte religiosa, porque como sabemos hay muchas religiones, ¿sí? Y no es estar en contra de las religiones para nada. Hay muchas religiones, pero el hecho que uno sea religioso, que vaya a la religión que uno quiera predicar, no necesariamente quiere decir que nosotros también estemos conectados con esta parte espiritual, porque ahí creo que sí son cosas diferentes. La parte espiritual es esta, o sea, ahí no hay religiones realmente, ahí no tienen nombres de religión, esto está bien o esto está mal. La parte espiritual es una y es lo que comentábamos, ¿no? Esta conexión con Dios, ¿sí? Y retomando lo que decías, Ana, hace rato, que comentabas de cuando estabas pastoreando y que te diste cuenta que algo faltaba, que se necesitaba un poquito más. Recordé de un libro que leí hace tiempo de Anthony de Melo, que él fue una persona religiosa, pero también se enfocó a la parte de la conciencia. Él también fue psicólogo. Entonces, él decía que se dio cuenta que muchas personas no quieren la cura, nada más quieren sentirse bien, es decir, como un analgésico, ¿sí? Que no quiero sufrir, no quiero sentirme mal, pero realmente no buscan la cura, porque la cura es la que nos lleva a estos estados de sufrimiento, que es donde viene realmente un despertar de la conciencia, que es como la experiencia que nos compartiste, Ana. Y aquí yo te quiero pedir, vaya, por decirlo así, si nos puedes compartir a las personas que ahorita estén viviendo algún momento difícil en su vida, en un momento de crisis, ¿cómo pueden hacer o algunos consejos que puedas dar para que precisamente esto que están viviendo lo puedan llevar a empezar a darse cuenta esto que nos comentabas de cómo la vida te empieza a transformar, esta situación te empieza a transformar, empiezas a ver las cosas de otra manera, cómo habías perdido la observación de lo que te rodeaba, de ti misma, ¿sí? Etcétera, todo esto, pero ¿qué consejos les podríamos dar a estas personas para que puedan llevar y salir de esta situación de la mejor manera posible?
Bueno, primero yo les diría que uno, que es necesario escoger que no teman miedo, que no teman al dolor. El dolor siempre va a estar. Siempre vamos a tener dolor, inclusive el despertar, cuando nosotros abrimos nuestra conciencia, comenzamos a despertar. Todo eso es un proceso doloroso. Por eso yo digo en el primer capítulo, aprender duele y cuesta. Va a haber dolor, pero el aprendizaje que queda es lo gratificante. Que el proceso va a costar, sí va a costar tiempo, va a costar conocimiento, va a costar dinero, va a costar. Hay que estudiar, hay que prepararse, pero si yo elijo ese camino, ese despertar, ese no quiero seguir sufriendo, quiero ser una persona sana, quiero estar bien, quiero que las personas que me rodean también estén bien, sean sanos también, tengan paz. Entonces, ese proceso va a ser doloroso y va a costar, pero hay que pagar ese precio. 2, saber qué tengo en la cabeza. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué pensamientos? Hay que hacerlos reales, hay que sernos conscientes. ¿Qué estoy pensando? Ahora, cuando a mí me vienen pensamientos de miedo, enseguida, ey, cuidado. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo es esto? Enseguida saber en qué piensas, qué tienes en la cabeza, qué cosas están influyendo para que yo piense de esta o aquella manera. ¿Sí? O sea, eso es traernos a la realidad. ¿Por qué y para qué? Cuando yo tengo una visión, una visión, un propósito, una meta, eso va a jalar de mí y me va a ayudar en el proceso. En este caso, yo tengo la Fundación Hogares Felices, una organización que ayuda a las familias con consejería, orientación, escuelas para padres, valores, etcétera, desde hace ya 10 años. Pero esa visión siempre ha sido algo que me ha llevado, que me ha mantenido ahí. Tener una visión, tener un propósito. Igual, nada traje, nada me llevo. Aprender a desapegarme. Esas son cosas que las tenemos que aprender. Aprender que cómo me apego, pero cómo me desapego. Ese libro, me acuerdo aquel libro, Te amo, pero soy feliz sin ti. ¿Cómo me ayudó? ¿Cómo me ayudó a saber que hay cosas que realmente tengo dependencias a ella realmente y que eso no me hace feliz? Sin límites, el cielo es el límite. Tenemos la capacidad, wow, Señor, qué capacidades y habilidades nos ha puesto el Señor en nuestras manos. No estamos solos. Yo quiero decirte que no estás solo, que siempre va a estar ese Padre celestial que está ahí ayudándonos, empujándonos. Él está en control de todo. Y de verdad que le doy gracias al Señor porque propició todo este proceso de vida, toda esta experiencia maravillosa. Él la propició, no tengo duda de eso. Y saber que valió la pena por todo lo que pasamos, por todo lo que puedas estar pasando en este momento. Búscale ese lado, pregúntate,
¿por qué y qué estoy viviendo? El Señor va a dar la respuesta y nos va a levantar y te va a levantar. Y lo que, como dice la palabra, que toda la noche será el lloro, pero en la mañana vendrá la mañana, vendrá el día, vendrá y ese lamento será cambiado en baile, en alegría, en gozo. Todo es posible. De verdad que me siento muy agradecida con Dios porque quitó un velo de mis ojos. Y hoy día cuando doy las consejerías, porque eso soy, una consejera de mujeres, una consejera de familia, ya con ese proceso de vida que viví tan cerca, tan fuerte y tan contundente, puedo hablarles que todo está en ellos, que todo lo que necesitan está ahí y que es necesario despertar ese maravilloso ser que está en ellos, que en cada uno de ellos. Así está. Así es, Ana, muchas gracias de verdad por compartirles eso. Bueno, el libro lo pueden encontrar en Amazon, ¿verdad? Se llama... nos da- Mi proceso me cambió la vida. Y algo que tú mencionabas de que decías de que el proceso es doloroso, es decir, el inicio del proceso es doloroso y me saltó a la mente un versículo bíblico que dice que tenemos que nacer del Espíritu, ¿verdad? Y todo nacimiento, todo parto es se requiere un dolor, pero no sería un dolor físico, porque cuando se habla de la palabra dolor, se piensa automáticamente que hay un dolor físico. Realmente el dolor quien lo experimenta es la mente improntada, que es una mente que está llena de cualquier tipo de creencias que se apegan, así sea una mosca, porque es lo que son las creencias limitantes, se pegan a lo Exacto. que sea a una mosca. Y eso es lo que duele, el desprenderse de todos esos apegos, conceptos, definiciones que nos han impuesto y con mucho respeto nos ha impuesto las estructuras religiosas, porque las estructuras religiosas también han impuesto una creencia acerca de lo que es Dios, de Cristo y sobre todo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de espiritualidad, y esto yo lo comparto desde mi experiencia muy personal y también de ese aprendizaje que el mismo Espíritu Santo me ha llevado en todos estos años de mi vida, es que la verdadera espiritualidad es cuando hay una integración en nosotros. Por eso Jesús vino a traernos y nos dejó esa herencia del ministerio de la reconciliación. Y esa reconciliación es la reconciliación del Espíritu de Dios con el Espíritu de nosotros, con el alma, con la mente y con el cuerpo. ¿Para qué? Precisamente para manifestar a ese Cristo en nuestro cuerpo, para manifestar esa presencia divina en nuestro espíritu y se pueda realmente manifestar la imagen y la semejanza de ese Dios en nosotros. ¿Para qué? Bueno, para convertirlo todo en un baile, en un arte, en un gozo, en un disfrute, disfrutar su presencia, como lo hemos, aquí nosotros estamos, nosotros cuatro, incluyendo a Jorge, todos hemos pasado por eventos, pero depende con qué yo recibo esos eventos en mi vida. ¿Lo recibo con una mente improntada que solamente ve muerte o lo recibo con esa apertura de ese espíritu que soy, de esa esencia divina que soy, que tomo eso como esa materia prima, todos esos conflictos para convertirlos realmente en vida? Porque todo lo que cuando hablamos de conflicto estamos hablando de problemas. Todos los días hay conflicto, todos los días hay una situación que hay que resolver, ¿verdad? Pero depende con quién lo estás recibiendo, con esa mente improntada que se apega al mundo de las formas, al mundo de las limitaciones, o realmente lo estamos recibiendo con el espíritu de vida que somos. No que tenemos, que somos, y eso es Cristo. ¿Y qué es vida? Es transformación, ¿verdad? Es esa transmutación y es esa expansión. ¿Hacia qué? Hacia el amor. ¿Para qué? Para dejar de depender precisamente de la mente y solamente de ser dirigido por el espíritu de vida. Y ya, bueno, ya nos marcaron tarjeta diciendo que ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Ana, por esta
invitación, haberla aceptado, habernos traído tu mensaje y definitivamente invitamos a todos nuestros radioyentes que busquen el libro en Amazon. Yo sé que va a ser de mucha bendición para todas las personas. Y Héctor, ¿cómo te gustaría despedirte? Sí, bueno, primero que nada, gracias Ana por estar aquí con nosotros, Gracias. compartir tu experiencia. Pues ya Mabel dejó ahí los datos para que puedan buscar el libro en Amazon. Y bueno, retomando lo que comentabas, Mabel, la espiritualidad es ser íntegros, completamente íntegros. Y ahí es donde la mente nos juega un puntapié porque le da miedo. Le da miedo que nos veamos tal cual como somos para encontrar esta integridad. Entonces, ahí es la invitación para que sin miedo nos encontremos a nosotros mismos, porque hay que recordar que el final no es el final es el comienzo. ¿De qué? De una nueva vida, de una nueva etapa. ¿Y qué etapa sería? Pues encontrar esta etapa espiritual, este camino espiritual, que como lo decía Ana, es maravilloso. Entonces, ahí está la invitación, Ana. Muchas gracias. ¿A ti cómo te gustaría despedirte, Ana? Bueno, que somos espíritu, que somos alma y que somos cuerpo, que somos todo un conjunto, que no hagamos divisiones, que el Señor nos hizo completos para ser felices también a los que nos rodean, para tener paz y sobre todo también, ¿verdad? Para disfrutar cada experiencia de nuestras vidas y sacarle el máximo provecho. Así que agradecida por por este momento, por este tiempo, y me encanta haber aprendido a vivir el aquí y el ahora y vivir desde el amor y estar siempre en ese despertar. Gracias. Y de eso se trata, despertar esa mente de Cristo que somos, y la mente de Cristo no se despierta en el cerebro. La mente de Cristo se despierta en nuestro cuerpo. Por eso Él se hizo cuerpo. ¿Y se hizo cuerpo para qué? Para expandirse y para seguir dando vida. ¿Cómo Él da vida? Todas esas cosas que Él nos lleva, en este caso a Ana, que la llevó a escribir ese libro, ¿verdad? Aquí Gracias. nosotros que hacemos la emisora y todo lo que el Espíritu Santo nos pone es para que ese Cristo se sienta realmente y se expanda cada día. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a todos nuestros radioyentes. Una vez más, disculpen por todos los problemas de audio que han habido, pero aquí estamos y pudimos terminar el programa. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Jorge. Bueno, agradecimientos a Ana, Héctor, Mabel, y realmente sí, yo creo que todo proceso genera un cambio. Unos lo llaman procesos, otros lo llamamos crisis, pero igual yo creo que viene siendo el resultado que es el cambio. Y eso nos beneficia a todos. Así es que muchas gracias. Y bueno, próxima semana, invitación para las 7 de la noche, miércoles 7 de la noche, tertuliando desde el alma. Así que los esperamos. Chao, chao.